Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré dos nuevas historias, dos nuevos casos que están bastante relacionados, se dedicaban a lo mismo y son dos historias muy misteriosas. Hasta el día de hoy no se han logrado poder resolver, pero es muy probable imaginarnos el desenlace que realmente ocurrió en todo esto. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. La natación es un sano deporte que consiste en desplazarse por el agua sin hacer contacto con ninguna superficie. Históricamente se han descubierto grabados que datan en la Edad de Piedra, donde consta que hace aproximadamente 7500 años ya se practicaba, pero a diferencia de otros animales, los humanos no nadamos por instinto, sino que es una habilidad que vamos desarrollando desde muy temprana edad. Así que a lo largo de la historia se han desarrollado competencias de natación en sus diferentes estilos y modalidades. Entre esas categorías destaca la apnea, que consiste en desplazarse bajo el agua, suprimiendo la respiración. Hoy justamente traemos dos casos asombrosos de nadadores que desaparecieron en el agua, cuyos cuerpos no han sido encontrados, y esto sigue generando muchas especulaciones, hipótesis y controversias. Deportistas con entrenamiento y conocimiento para poder enfrentar estos desafíos, pero cuya desaparición aún no ha podido ser explicada. El primer caso ocurrió el 2 de agosto de 2015, muy cerca de la isla española de Ibiza, en aguas del Mediterráneo. Allí la nadadora rusa Natalia Molchanova, de 56 años, era considerada una de las mejores apneístas del mundo. Se encontraba haciendo inmersiones de apnea recreativa con otros 3 compañeros profesionales. Ese día se prepararon para pasar un día haciendo la actividad deportiva que más les gustaba. Las condiciones del tiempo eran favorables, llevaron algunos refrigerios y bebidas hidratantes para poder pasar un día agradable. La idea era hacer algunos descensos a una profundidad de 35 metros. Sus compañeros hicieron unas inmersiones breves en un ambiente descendido y con un buen ánimo. Luego llegó el turno de Natalia. Ella se sumergió y aparentemente todo iba bien durante los primeros minutos. Pero poco a poco fue transcurriendo el tiempo y fue así como sus compañeros empezaron a pensar que algo irregular estaba pasando. Natalia llevaba varios minutos sin salir a la superficie. Seguía avanzando el tiempo y no la vieron salir por ninguna parte. Sencillamente fue tragada por las aguas del mar y su cuerpo hasta la fecha no ha sido encontrado. Usualmente, durante las competencias de esta especialidad, se despliega una línea, cable o cuerda para ir midiendo el descenso y para mayor seguridad de los apneístas en caso de emergencia, pero ese domingo tanto ella como sus compañeros no lo estaban usando. Esta zona en el mar Mediterráneo donde buceaba Natalia, en algunas épocas del año suele tener corrientes cambiantes a nivel subacuático que pueden llegar a sorprender a algunos nadadores. Lo sorprendente de todo esto es que a pesar de que los amigos avisaron a las autoridades, se hizo una larga extensa búsqueda, nunca se ha podido llegar a localizar el cuerpo de aquella nadadora. Se llegó a desplegar un intenso operativo de búsqueda que incluía barcos privados, la Guardia Costera local, apoyo aéreo, había muchísimos voluntarios. Incluso en esta búsqueda se incorporó un robot submarino capaz de bajar a 500 metros de profundidad. Sin embargo, con todas estas herramientas y con todas las personas que estuvieron involucradas, nunca se pudo localizar el cuerpo. Así que tanto las amistades como la familia empezaron a creer que ella ya estaba muerta. Por distintos medios se empezó a hablar sobre aquella nadadora. Se esperaba que en los próximos días quizás saliera su cuerpo flotando en alguna parte, pero el tiempo pasaba y nada de esto llegó a suceder. Se ha podido demostrar que todos los cuerpos flotan pasado algún tiempo después de perder la vida. La explicación científica de este fenómeno dice que a medida de que un cuerpo se descompone, se van liberando gases como dióxido de carbono. Estos gases obviamente son más ligeros que el agua y buscan subir. Por esa razón, y dependiendo también de la temperatura, el cadáver volverá a la superficie en cuestión de horas o quizás días. Pero en el caso de Natalia, esto no sucedió.
Natalia Molchanova era la apneísta competitiva más laureada del mundo. Tenía 40 récords mundiales y también era poseedora de 22 campeonatos mundiales. Era una mujer sorprendente, capaz de aguantar bajo el agua sin poder respirar por más de 9 minutos y podía sumergirse a más de 100 metros. Por eso su desaparición sin dejar rastro sigue generando incógnitas. ¿Cómo una deportista altamente entrenada podría desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué eligió ese lugar para practicar sin llevar una línea de seguridad? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos, no fue encontrada? Y la principal de todas las interrogantes, ¿qué pasó con el cuerpo de Natalia? El segundo caso ocurrió al sur del continente americano, específicamente en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En la desembocadura del río Quequén hacia el mar argentino, el 11 de enero del 2020 ocurrió un hecho impactante. Allí justamente durante 38 años se han hecho competencias de Río Mar y este 2020 también se realizó uno. Este evento combina características únicas en la región porque los competidores atraviesan dos aguas diferentes en el recorrido de 10 kilómetros. Inician en el último tramo del río Quequén, entran a la desembocadura con el mar argentino, donde deben hacer un recorrido hasta girar en un punto y llegar a la orilla de la playa. Aquel día entraron al agua 550 nadadores. Tristemente, esa edición de la competencia tuvo un desenlace que tomó por sorpresa a la opinión pública en general y todavía sigue generando comentarios por la increíble desaparición de Ezequiel Bermejo, uno de los competidores que este año decidió participar en la competencia sin imaginarse que esto le costaría la vida. Ezequiel era un contador de 43 años y le apasionaba la natación. Esa sería la primera vez que participaría en aquel desafío. Al momento de registrarse recibió el número 196 y todavía permanece desaparecido. Su estado físico era excelente y su nivel de entrenamiento era muy alto. El día de la competencia todo empezó con normalidad y entusiasmo y espíritu deportivo. Todas las personas que estaban presentes llegaron a decir que los ánimos que se sentían ese día eran muy fuertes. Se pudo ver también a este competidor realizando sus actividades, estaba relacionándose con otras personas, todo parecía marchar completamente bien. Cuando se inició la competencia y empezaron a nadar, él venía cumpliendo una buena carrera con los nadadores del medio del pelotón. Si las condiciones eran normales, hubiese terminado en una buena posición. Los primeros 7 kilómetros de río habían sido tranquilos, pero la desembocadura en el mar fue brusca. Bermejo había estado entrenando durante un tiempo y de hecho ya había participado en otras competencias similares, pero de 3 kilómetros. Su familia lo describían como una persona muy entusiasta, apasionada y que a pesar de que se dedicaba a la contaduría tenía su gran pasión por la natación, así que le dedicaba una gran parte del tiempo a todo esto. Por otro lado, los organizadores del evento aseguraron haber tomado todas las previsiones necesarias. Por su parte, el ganador reconoció que se trataba de un evento exigente que ponía a prueba desde el inicio hasta el final y que se habían hecho ya 37 ediciones. Hay distintos obstáculos que se van sorteando dentro de la carrera y van poniendo a prueba la fortaleza mental de los participantes. Si se estaba bien preparado físicamente, también hay que estar preparado para sentir frío o para tolerar el cansancio que genera salir de un río que te puede llevar más de una hora para luego entrar al mar donde hay que aplicar más fuerza a lo que se venía haciendo. La carrera tenía un máximo de duración de 4 horas porque desde la organización entendían que si se extendía este tiempo ya no sería saludable para los participantes dentro del agua. Sin embargo, cuando el organizador comunicó que la competencia se daba por terminada al cumplirse ese periodo de duración, aún había gente en el agua y si bien la Prefectura Naval Argentina, que es un organismo de tipo militar, encargado en la seguridad y el resguardo de espacios fluviales, empezó a sacarlos, pero todavía habían nadadores que no querían salir porque deseaban cumplir el recorrido. Una vez concluida la competencia, se reportó que faltaba un participante. Al principio se creyó que Ezequiel probablemente salió de las aguas y que había necesitado quizás ayuda o asistencia médica, al igual que otros nadadores, pero cuando empezaron a inspeccionar se dieron cuenta que ese nadador tampoco estaba allí. Por otro lado, los medios que estuvieron cubriendo esta competencia pudieron llegar a decir que a ese nadador en específico le faltaban entre unos 1000 y 1500 metros para poder finalizar la carrera, así que no estaba muy lejos y no comprendían cómo de repente él había desaparecido, si es que realmente había desaparecido en el agua.
Por otro lado, la última persona que llegó a ver a Ezequiel en las aguas fue un amigo que lo estaba prácticamente como siguiendo en un kayak, pero cuando uno de sus remos se rompió, este amigo tuvo como que regresarse a la orilla y Ezequiel le dijo que no importaba, que no había problema, que él iba a continuar nadando. Este amigo de Ezequiel contó de que no le pareció que él estuviese cansado o que quizás tuviese problemas, así que él simplemente se retiró y dejó que él continuara su carrera. Apenas se confirmó la desaparición del participante, se organizaron diferentes equipos de búsqueda en coordinación con la prefectura. A medida que avanzaban las horas, se empezó a desplegar un operativo con guardacostas, lanchas, motos de agua, botes, se utilizaron aviones, veleros, todo el equipo necesario. Pero no se encontró nada. Al día siguiente, siendo las 5 de la mañana, se realizó otra extensa búsqueda un poco más minuciosa, pero tampoco encontraron absolutamente nada. Evidentemente, toda la familia fue notificada de la desaparición de este hombre y de hecho Ezequiel también tenía una hija de 4 años y otra de 9. 3 días después de su desaparición se recibieron unas noticias que dio un poco de esperanza y luz en toda esta investigación. Pero cuando las autoridades se pusieron en pie en todo esto, se dieron cuenta que la información no era la más correcta. La primera de ellas decía que habían visto un cuerpo cerca de un barco encallado a unos kilómetros, pero cuando la delegación y el equipo se acercó, pudieron verificar que se trataba del cuerpo de un lobo marino. Posteriormente, otra información decía que había una posibilidad en otro sector del agua, pero cuando se acercaron a comprobar, solo encontraron los cuerpos de 3 patos flotando. Ambas pistas eran falsas alarmas y solo sirvieron para aumentar los niveles de frustración entre todos los amigos, familia y allegados. Los días siguieron pasando y la búsqueda siguió en pie, pero mientras más días pasaban, las posibilidades de poder encontrar a Ezequiel eran cada vez mínimas. Después de todo esto se manejaron 2 hipótesis de lo que probablemente le había pasado a Ezequiel mientras estaba nadando. Una de ellas sostiene que quizás fue una corriente que pudo impulsarlo hacia uno de los caños fluviales que desembocaban al mar y que quizás su cuerpo había quedado atascado en uno de esos arbustos y que por esa razón el cuerpo nunca había salido a flote. Otras personas llegaron a decir que probablemente sufrió de hipotermia. Esto hizo que él perdiera el control de su cuerpo y terminara ahogándose y por lo tanto la corriente lo arrastraría a lo que sería el océano. Sin duda alguna la familia estaba desesperada y lo único que le pedían a las autoridades era que no abandonaran la búsqueda. A pesar de que distintas voces han opinado que esta carrera no debió hacerse por lo difícil de las condiciones climáticas que habían en el mar aquel día, la desaparición de Ezequiel Bermejo continúa generando dudas, expectativas, desconcierto y estupefacción y muchas otras emociones. Mucha gente se pregunta cómo pudo desaparecer sin dejar rastro un deportista entrenado y sin que su cuerpo hasta el momento haya podido ser encontrado. Son 2 casos y 2 deportistas con capacidades y entrenamiento superior a cualquier persona común, que un día decidieron entrar a las aguas por diversión, por pasión y para disfrutar ese día, pero más nunca volvieron a ser vistos. Y bueno amigos, lamentablemente así fue el desenlace de estos 2 casos que no se han podido lograr resolver porque sencillamente estos cuerpos no han podido salir a flote, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con ellos, pero evidentemente se presume que se ahogaron, que quizás quedaron atrapados o que de pronto la corriente los llevó muy pero muy lejos. Y bueno amigos, para despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que al activar la campanita de notificación YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Yo los quiero muchísimo, me despido, cuídense y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.